Continuemos con el análisis del diodo. Antes de hacer esto, recordaremos que este dispositivo está formado por dos capas de ser un conductor, una de papel y otra de tipo, y un símbolo esquemático que encontraremos será el siguiente. La terminal de la izquierda corresponde a la capa que se le llamará ano, a la terminal que de derecha corresponde a la campana del diodo. Se le llamará cato, el que se le conoce como propósito general, que comúnmente se encuentra en fuentes de alimentación. Tiene como esta fotografía a la banda vertical. Ese color gris siempre representará, para eliminar del gato, los modelos del diodo. Estas son propuestas que se busca mostrar el comportamiento del inundó cuando se incluye un circuito eléctrico o electrónico. De hecho, impresiones del diodo dentro del circuito con un receptor y una batería, que en este caso se hace con un círculo electrónico. Representaremos tres modelos de aproximación: el modelo ideal, el práctico, el modelo completo. El modelo ideal centraremos en la imagen. De la izquierda tenemos la batería, tenemos el resistor, tenemos el diodo. En esta posición tenemos el conector en polarización. Bien, esto representa un buen. Vemos el equivalente. Ahora vemos que se ha sustituido el guiado por un cortocircuito, es decir, un interruptor cerrado, lo que nos da a entender que la conducción de corriente a través del dispositivo en este modelo para conexión se traduce en un paso de la corriente libre a través de esta malla. El clip opuesto en la imagen es parte del fondo, donde observaremos una gráfica de corriente, voltaje para la polarización directa y poder ser inversa de ion. Recordaremos que la corriente es variable dependiente para P dependiente de quien la otra es el voltaje mayor, no el nivel de corriente, y viceversa. Sobre dos ejes aparecen dos líneas gris. En una gris es el eje positivo de las 10 y la otra sobre el eje negativo de las X. Veamos lo que está en en el eje ejecutivo delante de esta gráfica superpuesta sobre el dicho eje correspondiente sobre los corrientes que influyen a través de todo. Cuando éste se polariza en directo, el comportamiento representado a través de la gráfica nos indica dos cosas: que la corriente es libre a través del dispositivo, como se había mostrado con un interruptor, con un switch cerrado, con un cortocircuito, y la otra que nosotros miramos al voltaje entre las terminales. El, el diodo nos daría una caída de potencia, lo que nos da a entender que hay disipación de potencia en esta condición. Y para este modelo del diodo, veamos a la imagen que intentará presentar salud en inglés. Es lo que podemos ver acá: el flujo de corriente a través del diodo y por ende, por consecuencia, a través del circuito es cero en la aproximación que tenemos en la última imagen de la derecha a través del diodo, y por ende, por consecuencia, a través del circuito es cero en la aproximación que tenemos en la última imagen de la derecha. Podemos ver que el diodo se intercambia por un circuito abierto, que se entiende una circulación de corriente. Cuando se tiene ahora esas inversas, si nos vamos a la gráfica de la corriente de voltaje, vemos que la línea gris que representa el comportamiento del nodo es la polarización inversa. Esta superpuesta es paralela al eje de la X en esta pobreza, que son lo que vemos en esa superposición de la línea sobre el eje. Las X negativos nos dicen que eso no hay circulación de corriente, aun cuando se aplica el nivel del voltaje aproximado del modelo práctico. Vemos a la imagen que está para la izquierda. Si comparamos este circuito con el diodo ideal con el que se representa el modelo ideal, la única diferencia que observamos es que ahora aparece fuente del lado del interruptor, que se había considerado para este modelo. Recordemos que esta aproximación lo que busca es el comportamiento real que tiene este dispositivo, que representa esta fuente que aparece a la izquierda del interruptor.
Inicialmente vamos que tiene una polaridad que es contraria a la fuente de por quería a la fuente para eliminar el circuito A del interruptor. Inicialmente vemos que una polaridad es contraria. Que va a provocar la circulación de corriente. Esos de inicio nos dicen que el efecto tendrá el eje sobre el voltaje total, reducir la caída de tensión a través del registro. En términos prácticos, esta fuente presenta el voltaje que tendrá super a través de terminales del reloj para que se puedan lograr condiciones de corriente a través de circuitos al voltaje de esto que podrá circular corriente a través del mismo. Vamos a la gráfica. Desde el lado derecho de la imagen, primer cuadro, donde ya hemos mencionado que se pierda la región de por la extracción directamente de observación, que mientras se puede superar el voltaje de polarización, el bitopo, que también se conoce como el voltaje de un umbral para el caso de los silicios, es aproximadamente 0.7 volts. No existirá condición de corriente de cables del no, esto limita evidentemente la conducción del cosas a través de todo el circuito. Una vez que se alcanza ese voltaje umbral, a sus finales el flujo de corriente a través el, del circuito es libre, recordando que es el valor que depende de la resistencia de carga. Ahora veamos la imagen para poder analizar que sostiene polares sin inversas. Si recapitulamos y recordamos la imagen que aparece en dicha polarización, en modelo ideal damos que sostiene polares sin inversa captando y recordemos la imagen que aparece en dicha polarización. El modelo ideal nos damos cuenta que el circuito aparece esa fuente de polaridad, aparece un resistor de carga y aparece un diodo modelo con un circuito abierto, el cual independientemente del voltaje de polarización la corriente va a ser cero. Y la gráfica que vemos cuando polarizan voltajes negativos realmente la curva o la gráfica compone está súper sobre el eje negativo de los valores, aunque no da a entender nuevamente la independencia que se incrementa el voltaje a través de terminales de todo de polarización inversa. Al ver nula a través de positivos importantes puede ser el circuito para poder terminar el análisis del modelo práctico. El modelo práctico entender nuevamente que independientemente que se incrementa el voltaje a través de terminales, todo cuando se encuentra esta polaridad inversa, la corriente va a ser nula a través de positivos importantes. Puede ser del circuito para poder terminar el análisis del modelo práctico. Es necesario establecer los parámetros eléctricos. Inicialmente de recordarles el voltaje en directo no aparece entre las terminales newtonanos, aproximadamente el punto 7 para los diodos del silicio, ya que esto se presenta el hecho de que hay una disipación de potencia entre componentes durante el tiempo de operación del circuito para poder encontrar la corriente de polarización en directa, es decir, la corriente que va a circular a través del circuito partiendo del diodo al resto que se encuentra en la serie. Se utilizan los ejes. Vamos a aplicar la primera, donde la suma de voltajes de la caída de potencia del registro el registro de cargas son iguales de pesas. Podemos decir que la siguiente manera de voltaje
siguiente manera de voltaje. Esta ecuación es corriente directa, entonces podemos encontrar el voltaje de proyección menos el voltaje. Podemos encontrar la corriente a través de lo que es la operación inversa. Recordemos que esta operación ha sido un modelo práctico y la inversa es igual a C sino flujo a través del yodo. Y a través del circuito también es un voltaje en inversa, representando un gestor muy grande por la regla del divisor de voltaje. Sabemos prácticamente todo el voltaje de la fuente al ver el inversor